Ella tenía un cuarto cerrado y algo vivía allí adentro después de años. Antes de sumergirnos en la historia que congeló la sangre de una ciudad costera de Maine, queremos saber, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Estás solo en tu habitación? Tal vez mirando hacia esa puerta cerrada que nunca abres del todo. Cuéntanos en los comentarios. Y si te enganchó tanto como a los residentes de Blackwater Cove en 1888, suscríbete al canal porque lo que estás a punto de saber acerca de Abigail Calderón y su secreto enterrado te hará pensar dos veces antes de volver a ver una puerta cerrada. Ahora sí, entremos en la niebla. La niebla se adentraba en Blackwater Cove cada tarde como un sudario blanco que envolvía al pueblo pesquero de Maine con dedos húmedos y fríos. Era octubre de 1888 y el viento del Atlántico olía a sal, algas podridas y algo más antiguo, algo que los pescadores más viejos no podían nombrar, pero reconocían en sus huesos. Abigail. Calderón había llegado al pueblo 3 años atrás, en el otoño de 1885, vestida de negro y arrastrando un baúl de cuero tan pesado que 2 hombres apenas pudieron subirlo al carruaje. No traía lacayos, no traía parientes, no traía nada más que silencio y una mirada que parecía medir cada palabra antes de que alguien la hablara. La casa que adquirió se hallaba en la cima del acantilado norte, una construcción de madera oscura de 3 pisos que había pertenecido a un capitán ballenero fallecido hacía tiempo. Las ventanas eran altas y estrechas, como ojos entrecerrados que contemplaban el mar. El jardín, cubierto de maleza y zarzas, no había visto tijeras en años, pero a Abigail no le importó. Pagó en efectivo con billetes nuevos que aún olían a tinta fresca y se mudó esa noche. La gente de Blackwater Cove estaba acostumbrada a mantener las distancias. En un pueblo donde las tormentas se llevaban botes enteros y el mar se cobraba su cuota cada invierno, no había espacio para chismes ociosos. Pero Abigail era diferente. No era solo su acento español, suave y musical, en comparación con el inglés tosco y entrecortado de los pescadores. Era más que eso. Era la manera en que caminaba por el muelle cada mañana, sus ojos fijos en el horizonte como si viera algo que nadie más podía ver. Era que nunca compraba pescado fresco, solo enlatado y pan viejo. Y era, principalmente, el cuarto en el segundo piso, el cuarto que nadie podía abrir. La primera persona en mencionarlo fue la señora Holloway, la tender que había traído suministros a la mansión 2 semanas después de la llegada de Abigail. Era una mujer fuerte, de mejillas enrojecidas y manos trabajadoras, del tipo que no se asusta. Pero cuando volvió de la mansión Calderón, aquella tarde de noviembre, sus manos temblaban al contar las monedas. «Hay una habitación», le dijo en voz baja a su marido esa noche. «En el segundo piso, la puerta está cerrada con 3 cerraduras, y al pasar a su lado, juraría por Dios, qué frío sentí, un frío que no era del viento». Su esposo, Thomas Holloway, se rió. Era un hombre pragmático al que la tormenta le había arrancado 2 dedos y que no creía en cuentos de viejas. «Es el viento, mujer. Esas casas antiguas están agrietadas». Pero la señora Holloway no regresó a la mansión. Envió a su hijo adolescente con las provisiones y cuando el chico regresó estaba pálido y callado. No quiso decir lo que había visto, pero esa noche se despertó gritando, hablando de una sombra detrás, de una puerta de dedos que rasgaban la madera desde dentro. Los meses se arrastraron y Abigail Calderón se convirtió en una presencia familiar en Blackwater Cove.
tan predecible como la niebla misma. La gente del pueblo la observaba recorrer el acantilado al anochecer, siempre de negro, su cabello oscuro recogido en un moño tirante. Otros decían que hablaba en español a las olas. Otros afirmaban haberla visto de pie frente a la ventana del cuarto prohibido, aunque desde fuera era imposible ver nada más que cristales oscuros sin reflejo. Fue el capitán Ezra Frost quien primero asoció las desapariciones con la viuda. Ezra era un hombre de 60 años, con barba blanca como la espuma del mar, y ojos azules que habían visto ballenas, icebergs y tormentas que hacían rezar a los hombres. Había capitaneado barcos balleneros durante 40 años y conocía el Atlántico Norte como la palma de su mano arrugada. Nunca había sido supersticioso, pero algo cambió en su mirada en la primavera de 1887. Había sido una noche de pesca de rutina. Su equipo de 6 hombres había partido al amanecer con redes vacías y bajas expectativas. El mar estaba en calma, demasiado calmado para esa época del año. Demasiado tranquilo, pensó Ezra, mirando la superficie del agua, plata líquida bajo la luna creciente. Entonces, el marinero más joven de la tripulación, James Moore, señaló hacia el acantilado. «Capitán, mire eso. En la ventana del segundo piso de la mansión Calderón había una figura, una mujer vestida de negro, de pie e inmóvil, mirando al mar. Pero no era Abigail, no podía serlo. La figura estaba demasiado quieta, demasiado tiesa, y algo en la forma en que la luz de la luna no se reflejaba en ella, como si fuera un vacío en lugar de una persona. «Es la viuda», murmuró uno de los hombres. «Siempre está». Pero Ezra sintió un escalofrío por la columna vertebral, porque en sus 40 años en el mar había aprendido a confiar en sus instintos, y sus instintos le decían que algo estaba mal. Aquella noche James Whitmore no volvió a casa. Desapareció. Un instante estaba enrollando las redes en la proa, y al siguiente había desaparecido. No hubo grito, no hubo chapoteo. El mar se lo tragó. Sin más. Ezra informó de la desaparición al sheriff del condado, un hombre llamado Henry Blackwood, que había visto demasiadas ahogadas como para sorprenderse. Pero cuando Ezra nombró la forma en la ventana, algo se movió en el rostro de Blackwood. «¿La viste bien?», preguntó el sheriff. «Clara como te veo». Pero no era normal. Blackwood asintió lentamente, como si confirmara una sospecha que ya tenía. «James es el tercero en 6 meses», murmuró. Todos desaparecieron tras ir a pescar al acantilado, y todos dijeron haber visto algo en esa ventana. La noticia se propagó por Blackwater Cove como la niebla. Los pescadores rehuyeron las aguas, cerca del acantilado. Las esposas se santiguaban al pasar por la mansión Calderón. Los niños hablaban de la viuda que coleccionaba almas en su habitación prohibida. Pero Abigail no parecía darse cuenta. Continuaba recorriendo el pueblo cada mañana, pagando con monedas heladas y volviendo a su castillo antes del anochecer. Nunca decía más de lo necesario, nunca explicaba, nunca abría la puerta más allá del vestíbulo. Y cada noche las lámparas. Cuarto del segundo piso se encendía sola. Los vecinos más cercanos, una pareja de ancianos que vivía a medio kilómetro, juraban oír voces. Voces de hombres suplicando en una lengua desconocida que se extinguían al amanecer. Solo el viento y las gaviotas. Entonces llegó Daniel Cortés a Blackwater Cove. Daniel era un joven de 23 años,
aprendiz de capitán que había llegado desde Boston para estudiar las rutas comerciales del Atlántico Norte. Era alto y delgado, con cabello castaño oscuro, ojos inteligentes que todo lo analizaban con curiosidad científica. No creía en fantasmas ni supersticiones. Creía en la razón, en los hechos, en las explicaciones. Y cuando oyó hablar de Abigail Calderón y su cuarto prohibido, no sintió miedo, sintió curiosidad. «Debe haber una razón», le dijo al capitán Ezra una tarde, mientras bebían cerveza en la taberna del puerto. «La gente se pierde en el mar. Las corrientes engañan. Las tormentas surgen de la nada». Ezra lo miró con simpatía y reprobación. «Pero no solo eso, chico. Es el molde. Es la manera en que ocurre y es ese maldito cuarto. ¿Alguna vez alguien ha tratado de abrirlo? Nadie se atreve. La viuda es explícita. Ese cuarto está fuera de límites». Daniel sonrió. Esa sonrisa segura de la juventud no rota por la realidad. «Entonces, creo que es hora de que alguien haga las preguntas adecuadas». Aquella noche, la niebla rodeaba Blackwater Cove y las olas chocaban contra el acantilado con rabia reprimida. Daniel Cortés se dirigió a la mansión Calderón. Las ventanas resplandecían con luz amarilla, como ojos de animal nocturno al acecho. Llamó a la puerta 3 veces. El ruido resonó en la madera oscura como golpes en un ataúd. Por un largo tiempo no hubo respuesta. Entonces, pasos lentos, deliberados, acercándose desde el interior de la casa. La puerta se abrió y Abigail Calderón entró. A la luz de la lámpara, Daniel. Pudo comprobar que era más joven de lo que había imaginado, tal vez 40, con rasgos delicados que habrían sido hermosos de no ser por la frialdad de sus ojos oscuros. «Señora Calderón», dijo Daniel destapándose. «Soy Daniel Cortés. Soy estudiante y estoy estudiando las corrientes marinas de aquí. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre su fallecido esposo?» Creo que era marinero. Algo parpadeó en los ojos de Abigail. Sorpresa, miedo, rabia. Fue tan rápido que Daniel no pudo estar seguro. «Mi esposo murió hace años», dijo. Su acento español hacía que cada palabra fuera una canción triste. «No hay nada que pueda decirte que ayude». «Sí, pero mire, han desaparecido pescadores en aguas cercanas a su tierra». Y me decía así: «Buenas noches, señor Cortés». Abigail comenzó a cerrar la puerta, pero Daniel apoyó su mano en la madera. «Señora, solo quiero ayudar. Si algo extraño ocurre con las corrientes o el viento, podría salvar vidas». Abigail lo observó un momento. En la oscuridad detrás de ella, Daniel podía ver la escalera que conducía al segundo piso. Y allí, al final del pasillo superior, una puerta cerrada con varias cerraduras relucientes bajo la luz de las lámparas. «¿Sabe lo que dicen cuando una puerta se cierra, señor Cortés?», dijo Abigail en voz baja. «Significa que lo que queda atrás debe permanecer atrás por el bien de todos». Y antes de que Daniel pudiera responder, la puerta se cerró de golpe en su rostro, el sonido resonando en la noche como una sentencia. De camino al pueblo, Daniel no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que algo lo observaba desde la ventana del música segundo piso. Y cuando se giró, justo antes de que la niebla lo envolviera por completo, vio una sombra detrás del cristal oscuro, una sombra que no era la de Abigail Calderón, era más alta, más ancha, sus manos presionando el cristal desde dentro como si tratara de cruzarlo. Daniel Cortés no era hombre que se dejara amedrentar. Se había criado en los docks de Boston, hijo de un inmigrante español y una costurera irlandesa,
y había aprendido de niño que las cosas no llegaban para quien las esperaba, sino para quien iba a buscarlas. A la mañana siguiente, después de ver a Abigail Calderón, Daniel se dirigió a la oficina de registros del condado en Portland, a 3 horas en carruaje desde Blackwater Cove. El edificio era un bloque gris de ladrillo con ventanas empañadas y un aroma a papel viejo y tinta que le recordaba a las bibliotecas de su infancia. El registrador, un anciano llamado Edmund Price, con anteojos de montura metálica y dedos manchados de tinta, lo recibió con la indiferencia burocrática de alguien que había pasado décadas entre papeles polvorientos. Partidas de matrimonio, de función, de propiedad, repitió Edmund mientras limpiaba sus gafas. ¿Para qué años? 1880 a 1885. Se llama Calderón. Abigail Calderón y su difunto esposo. Edmund asintió. Se perdió entre las estanterías altas que llegaban hasta el techo. Le llegó el sonido de cajas arrastrándose, papeles moviéndose, el ocasional murmullo de Edmund hablando para sí mismo. 20 minutos después, el registrador regresó con 3 carpetas de cartón amarillento. «Aquí está», dijo Edmund, dejando las carpetas sobre el mostrador. Abigail Sánchez de Calderón. Llegó a Maine en marzo de 1885 desde Cádiz, España. Adquirió la casa en Blackwater Cove en abril del mismo año. Año. Certificado de defunción de su marido, Rodrigo Calderón. Figura como M. Qué curioso. ¿Qué? Preguntó Daniel, acercándose al mostrador. En el certificado de defunción de febrero de 1885 no consta la causa de la muerte, solo desaparecido en el mar. Pero Edmund miró otro papel. El manifiesto del barco que los trajo de España señala que tanto Abigail como Rodrigo llegaron juntos a Portland, pero solo Abigail figuran en los registros posteriores. Daniel se sintió intrigado. ¿Hubo algún testigo de la muerte? Solo el testimonio de la viuda. No hubo cuerpo. No hubo investigación. En aquellos días, si un marinero caía al mar, se le daba por ahogado y se cerraba el caso. Daniel anotó en su cuaderno de cuero. Algo no cuadraba. Si Rodrigo Calderón se había perdido en el mar en el viaje desde España, ¿por qué no aparecía en los papeles del barco? ¿Por qué el capitán no había informado de un hombre al agua? ¿Algo más?, preguntó Daniel. ¿Historial médico, policial, algo? Edmund vaciló. Luego sacó otro más pequeño, un papel casi transparente de viejo. Está esto, una denuncia del capitán del barco que los trajo de España, el S.S. Meridian. Nunca se llegó a estudiar, pero está en el archivo. Daniel tomó el música papel. La escritura era pequeña y difícil de descifrar, pero el mensaje era evidente. Bitácora del capitán Harold McIntyre, S.S. Meridian, marzo de 1885. Pasajeros Rodrigo y Abigail Calderón se embarcaron en Cádiz con destino a Portland. En el música viaje, don Calderón se puso violento. En 2 ocasiones, intentó golpear a su esposa. La tripulación intervino. El 18 de marzo, el señor Calderón fue hallado en su camarote en estado de agitación, hablando en español de no dejarla ir, y el cuarto debe permanecer cerrado. Esa noche desapareció. Se supone que saltó por la borda. Doña Calderón no. Quiso hablar del incidente y se quedó en su camarote hasta llegar a Portland. Daniel leyó el documento 2 veces. Cada palabra hacía que su piel se erizara un poco más. ¿Puedo copiar esto?, preguntó Edmund. Sacudió la cabeza.
Lo siento, chico. Estos archivos son propiedad del condado, pero puedes tomar todas las notas que desees. Daniel se pasó la hora siguiente transcribiendo todo en su cuaderno. Cuando terminó y salió de la oficina de registros, el sol estaba alto en él. Cielo, pero el frío no era del viento del Atlántico. Volvió a Blackwater Cove al anochecer. La cantina del puerto estaba repleta de marineros bebiendo cerveza rancia y alardeando de capturas imposibles. Le encontró al capitán Ezra Frost en su rincón de siempre fumando una pipa de madera oscura. «Capitán», dijo Daniel sentándose frente a él, «tengo que preguntarle algo. ¿Oyó alguna vez a la viuda Calderón referirse a la manera de morir de su marido? Su música esposo». Ezra soltó el humo, sus ojos azules escaneando a Daniel como si pudiera leer tormentas en el horizonte. Solo lo que todos saben se ahogó en el mar antes de llegar aquí. ¿Por qué? Daniel le reveló lo que había descubierto en Portland, la forma extraña en que se comportó Rodrigo, lo que dijo sobre un cuarto música que debía permanecer cerrado, su extraña desaparición del barco. Al finalizar, Ezra había dejado de fumar. Su pipa reposaba en la mesa. Olvidada. «Dios santo», dijo el viejo capitán. «Entonces, el cuarto sí», dijo Daniel. «Ese cuarto estaba ahí antes de que llegaran a Maine. Lo que sea que oculte Abigail, lo trajo de España». Ezra se inclinó hacia adelante, su voz reduciéndose a un susurro ronco. Un pescador borracho llamado William Stone juró haber visto a Rodrigo Calderón 3 meses atrás. Dijo que el espectro del hombre paseaba por el acantilado al anochecer, contemplando la mansión. Todos. Creímos que era el whisky, pero William Stone desapareció 2 días después. Su bote fue encontrado vacío flotando cerca de las rocas. Las redes estaban intactas. No hubo tormenta. ¿Alguien más ha visto esta cosa? El herrero, Thomas Grayson. Se negó a comentarlo, pero su esposa me reveló que Thomas observó a un individuo ataviado con vestimenta antigua de pie en el acantilado, mirando directamente hacia la ventana del segundo piso. Al acercarse Thomas, el hombre desapareció como si nunca hubiera existido. Daniel se estremeció. «Capitán, necesito entrar en esa casa. Tengo que ver qué hay en esa habitación». Ezra lo observó un momento. Luego negó con la cabeza. «No te puedo detener, hijo. Pero ¿sabes qué? Te diré esto. Hay cosas que es mejor no saber, puertas que es mejor no abrir». Aquella noche, Daniel no pudo conciliar el sueño. Yacía en su cama, en la pequeña pensión del puerto, escuchando el sonido de las olas y el crujido de la madera. En su mente, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, encajando como una imagen que lo perturbaba. Abigail y Rodrigo habían llegado desde España con un secreto tan oscuro que Rodrigo había perdido la cabeza tratando de ocultarlo. Y ahora ese secreto estaba encerrado en una habitación en lo alto de una mansión en la costa de Maine, mientras hombres se perdían en el mar y sombras imposibles se movían tras ventanas oscuras. A las 3 de la mañana, Daniel tomó una decisión. Se vistió en silencio, tomó su lámpara de aceite y salió a la noche nebulosa. La casa Calderón se erguía en el acantilado como un guardián de secretos, sus ventanas oscuras salvo por una, la del segundo piso, donde una luz parpadeante brillaba como un ojo insomne. Daniel trepó por la senda empinada que conducía a la mansión. El viento le latigó el abrigo y la niebla le envolvió los dedos. Cuando llegó a la puerta principal, no supo lo que estaba haciendo. Era medianoche. Iba a irrumpir en la propiedad privada de una
mujer que no deseaba visitas. Pero entonces pensó en las viudas del pueblo, las mujeres que habían perdido a sus maridos en el mar sin explicación. Pensó en James Whatmore, el joven marinero desaparecido, y pensó en las palabras del informe del capitán McIntyre. La habitación debe estar cerrada. Daniel no llamó a la puerta. En su lugar, rodeó la casa en busca de otra forma de entrar. Encontró una puerta lateral que conducía a lo que parecía ser la cocina. La probó. Estaba cerrada, pero la ventana de al lado tenía un cerrojo oxidado que se dio con un empujón. Se deslizó dentro, su lámpara arrojando sombras danzantes en las paredes. La cocina estaba limpia, pero fría, como si nadie hubiera cocinado allí en días. Latas de conservas apiladas en las estanterías, pan rancio sobre la mesa, medio vaso de agua. Daniel se deslizó hacia el vestíbulo principal. La escalera al segundo piso se elevaba frente a él, cada paso crujiendo bajo sus pies como un trueno. Murmuró de advertencia. Subió la escalera, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se oía en toda la casa. El segundo piso era un pasillo largo con puertas a cada lado. Al final del pasillo, bajo la luz de la luna que entraba por una ventana alta, estaba la puerta de la habitación prohibida. 3 cerraduras resplandecían en su superficie, cada una distinta. Una antigua cerradura de hierro forjado, una moderna cerradura Hale de latón y una extraña cerradura con símbolos grabados que Daniel no reconocía. Se acercó lentamente, su lámpara en alto. A 1 metro de la puerta, sintió el frío. No era el frío habitual de una casa sin calefacción. Era un frío que no era natural, como si la puerta misma lo desprendiera. Y entonces lo oyó, un ruido tan tenue que creyó haberlo imaginado, pero no. Era cierto, era un susurro, una voz masculina en español tan tenue que Daniel tuvo que contener la respiración para oír. «Por favor, déjame salir, por favor». La lámpara de Daniel tembló en su mano. Su aliento se condensó en vaho blanco en el aire gélido. Se acercó un paso más, pegando su oído a la puerta. «He estado aquí tanto tiempo». «Por favor». «Hola», susurró Daniel. «¿Hola?» El silencio que se produjo a continuación fue total, y luego otro sonido, algo que se movía al otro lado de la puerta, algo grande, algo que arrastraba peso por el suelo de madera, y luego un golpe, solo uno, desde dentro que hizo temblar toda la puerta. Daniel retrocedió, su espalda contra la pared del pasillo. La lámpara se le cayó de la mano y se apagó, dejando el pasillo a oscuras. En la oscuridad, una voz diferente. No del cuarto, detrás de él. Era la voz de Abigail Calderón, gélida como el hielo al romperse. Le dije, «Señor Cortés», le dije que algunas puertas deben permanecer cerradas. Daniel se giró. Al final del pasillo, una vela encendida. Sostenía en su mano. Era Abigail. Su cabello suelto caía sobre sus hombros como una cascada de sombras, sus ojos brillando con ira y algo más. Tristeza, miedo. «Doña Calderón», inició Daniel. «Basta», dijo ella, levantando una mano. «Baja las escaleras ahora». Las piernas de Daniel obedecieron casi por sí mismas. Abigail la siguió, su vela arrojando sombras monstruosas en las paredes. Alcanzaron el vestíbulo principal, y ella hizo un gesto hacia la puerta de entrada. «Vete y no vuelvas nunca más». «¿Qué hay en esa habitación?», preguntó Daniel, su voz de repente encontrándose. «¿Quién habla?».
Los ojos de Abigail se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Algo que murió hace tiempo, pero no descansa. Algo que si se libera, destruirá a este pueblo y todo lo que amas. Ahora vete. Daniel abrió la boca para quejarse, pero algo en el rostro de Abigail lo detuvo. No era maldad en su mirada, era desesperación. Era la cara de alguien que había estado cargando demasiado tiempo un peso imposible. Salió por la noche. Cuando se volvió para mirar atrás, Abigail estaba de pie en la puerta, su delgada figura iluminada por la vela. Por un instante sus ojos se encontraron, y lo que vio en ellos lo congeló hasta la médula. Culpa y horror. La puerta se cerró y Daniel se quedó solo en la niebla con más preguntas que respuestas, y la creciente certeza de que había despertado algo que debería haber dejado en paz. Permanecido dormido. Los días que siguieron fueron extraños en Blackwater Cove. Se obsesionó con el enigma de la mansión Calderón, pero esta vez fue más prudente. En vez de enfrentarse a Abigail, empezó a indagar en su historia desde la lejanía, preguntando a los aldeanos más ancianos, buscando cualquier indicio de lo que guardaba la viuda en aquella habitación cerrada. Era la anciana señora Evelyn Marsh, una mujer de 70 años que había residido en Blackwater Cove toda su existencia, quien le dio la primera pista real. «Si quieres conocer extranjeros con secretos», le dijo mientras tejía junto a la chimenea de su cabaña, «deberías hablar con el padre O'Brien. Escucha confesiones y, aunque no puede revelar lo que le cuentan, a veces su expresión lo delata». El padre Patrick O'Brien era el párroco de la pequeña iglesia católica en las afueras del pueblo, un edificio blanco de madera con un campanario que sonaba todos los domingos. Amanecer. Era un hombre de mediana edad, de cabello rojizo que comenzaba a encanecer y ojos verdes que habían visto demasiado. Le encontró en el jardín de la iglesia podando rosales que batallaban contra el viento salino del mar. «Padre», saludó Daniel, «¿puedo hablar con usted un momento?» El padre O'Brien se levantó limpiándose las manos en su sotana. «Sí, hijo. ¿Qué te trae por aquí?» «Abigail Calderón». El rostro del sacerdote se tensó un poco. Notablemente. Fue un cambio tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero Daniel lo vio. «¿Qué pasa con ella?», preguntó el padre, su tono neutro. «No puede violar el secreto de confesión, padre. Pero necesito saber si está en peligro o poniendo en peligro a otros». El padre O'Brien se quedó callado un rato mirando al mar. Finalmente habló, midiendo sus palabras. «Existen muchas clases de prisiones en el mundo, Daniel. Algunas están. Unas de hierro y piedra, otras de amor y deber, algunas de culpa y necesidad. Solo te diré que Abigail Calderón no es la mala, es su protectora, y esa es una carga que nadie debería llevar solo». «¿Guardiana de qué?» «De lo que el amor puede transformar en monstruo cuando se niega a soltarlo». Aquellas palabras resonaron en la mente de Daniel música durante todo el trayecto de vuelta al pueblo. Algo que el amor puede transformar en monstruo cuando se niega a soltarlo. ¿Qué quería decir? Se refería a Rodrigo Calderón, a su espíritu cautivo. Pero Daniel no creía en fantasmas. Debía haber una razón lógica. Debía haberla. El puerto estaba tranquilo esa noche. La mayoría de los barcos habían vuelto temprano por el aviso de tormenta que se acercaba por el este. Daniel se encontraba paseando por los muelles cuando vio a Thomas Grayson, el herrero que decía haber visto el fantasma de Rodrigo Calderón en el acantilado. Thomas era un tipo corpulento,
de manos como martillos y barba negra que le cubría media cara. No era hombre de reconocer el miedo. Pero cuando Daniel se acercó a él y le habló de Abigail Calderón, algo cambió en su rostro. «No voy a hablar de eso», dijo Thomas mirando hacia otro lado. «Por favor», insistió Daniel. «Necesito saber qué está pasando. Los hombres están desapareciendo». «Thomas, ¿tú viste algo? Necesito saber qué pasó». Thomas cerró la mandíbula apretada, sus nudillos blanqueándose alrededor del martillo que portaba. «Vi a un hombre», dijo al fin. «Un hombre que no debería estar allí. Estaba de pie en el acantilado, mirando hacia la ventana de esa maldita habitación. Se vestía como si fuera un marinero de hace años. Su rostro, Thomas saliva. Su rostro estaba pálido como si no hubiera visto el sol en años, y sus ojos estaban vacíos como pozos negros. Me miró y juro por Dios que sentí que todo el calor se alejaba de mi cuerpo, y luego desapareció, como humo en el viento. ¿Cuándo sucedió esto? 2 meses. La noche antes de que William Stone desapareciera, Daniel sintió un escalofrío en la espalda. «Le dijiste esto a alguien», al sheriff Blackwood. «Pero él solo me dijo que tenía que crear la niebla haciendo trucos con mis ojos, pero yo sé lo que vi y no fue la niebla». Esa información llevó a Daniel de nuevo al sheriff. Henry Blackwood era un hombre realista de 50 y tantos años, de bigote gris y ojo cansado de ver demasiado. Muerte en sus años como policía. «Sheriff», dijo Daniel, entrando en la pequeña oficina que olía a café y tabaco. «Tengo que hablar con usted sobre las desapariciones». Blackwood suspiró, dejando su taza de café. «Daniel, hijo, ¿cuántas veces te tengo que repetir que los pescadores se pierden en el mar? Es la vida laboral. Es una pena, pero no es un misterio. Y los avistamientos, los relatos de Thomas Grayson y otros que han visto a un hombre que no debería estar vivo». «Superstición», dijo Blackwood. Pero la mano de Daniel tembló al levantar su taza. «Es un pueblo de pescadores, Daniel. La mitad de ellos están borrachos. La mitad del tiempo ven cosas que no están ahí. ¿Y usted, sheriff, vio algo?» El silencio, música, que se produjo a continuación fue prolongado. Finalmente, Blackwood se puso de pie y cerró la puerta de la oficina. Cuando habló, su voz era un susurro. «Fui hace 3 semanas a la Mansión Calderón. Me habían llegado quejas de los vecinos por ruidos extraños en la noche. Gritos, decían, súplicas en español. Abigail me dejó pasar, pero solo hasta el recibidor. Me dijo que eran solo el viento, las tuberías viejas, la casa asentándose. Pero cuando estaba de pie, escuché algo arriba, una voz de hombre pidiendo ser liberado. Le pregunté qué era y me dijo que era su loro, un loro que hablaba español». Blackwood se rió entre dientes como si fuera un idiota. «¿Por qué no investigaste más?» Porque Blackwood vaciló. Luego prosiguió. «Porque cuando traté de subir las escaleras, algo me detuvo como si hubiera chocado contra un muro de ladrillos. Fue una tortura, Daniel. Terror visceral que se elevaba desde mis entrañas. Y vi lo mismo en los ojos de Abigail. Ella también tiene miedo. Lo que sea que esté ahí arriba, le tiene tanto miedo como a nosotros. Pero por alguna razón no puede dejarlo ir». Daniel salió de la oficina del sheriff, con la mente dando vueltas. Cada evidencia apuntaba a la misma conclusión imposible. Algo estaba en esa habitación, algo vivo, pero no vivo. Algo que una vez fue Rodrigo Calderón, pero ya no. La tormenta se desató esa noche.
vientos aullando como almas torturadas. Daniel se encontraba en su habitación en la pensión cuando escuchó el golpeteo en su ventana. Al principio pensó que era la lluvia, pero el ritmo era demasiado constante, demasiado intencionado. Se acercó a la ventana y la abrió. El viento trajo un golpe de hielo y un papel enrollado. Daniel la sujetó antes de que saliera volando. Era una nota escrita con letra temblorosa. Ven a la mansión. Medianoche. Sola. Abigail. Daniel se fijó en su reloj. Eran las 11:30. La tormenta bramaba afuera, música, el mundo un torbellino de viento y lluvia. Era una locura salir así. Pero si había una oportunidad de obtener respuestas, de finalmente comprender lo que estaba sucediendo, esta podría ser la única. Se puso su abrigo más pesado, cogió una linterna de aceite y salió a la tormenta. El sendero al acantilado era resbaladizo por la lluvia constante. En más de una ocasión estuvo a punto de caer, pero llegó a la mansión. La puerta principal estaba abierta, chocando contra el marco con cada viento. Daniel entró cerrando la puerta tras de sí. La casa estaba iluminada solo por velas que parpadeaban en cada superficie, arrojando sombras danzantes. Parecían estar vivos. Abigail llamó. «¡Arriba!», respondió su voz débil pero firme. Daniel subió las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó al segundo piso, Abigail estaba de pie frente a la puerta de la habitación prohibida. Su cabello estaba suelto, su rostro pálido, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando durante horas. En su mano llevaba 3 llaves música antiguas. «Has estado buscando respuestas», dijo ella, su voz temblando. «Has estado husmeando, preguntando, presionando, y ahora has desatado algo que no puede detenerse. Los murmullos se intensifican, los sueños se oscurecen. Y esta noche, en la tormenta, las cerraduras comenzaron a ceder solas». Daniel la miró sin entender. «¿Qué dices?». Abigail se giró para mirarlo, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Y estoy diciendo que es hora de que conozcas la verdad, toda la verdad, porque si no comprendes lo que se esconde tras esta. Cierra la puerta y por qué debe permanecer cerrada. Todos en este pueblo morirán». Levantó las llaves, su mano temblando tanto que casi no podía sostenerlas. «Pero antes de abrir esta puerta, Daniel Cortés, necesito que comprendas algo. Mi esposo Rodrigo no está muerto. Él se transformó y lo que se transformó no es humano, no es racional, y no se puede razonar con él. Es amor convertido en obsesión, es necesidad convertida en hambre. Y ha esperado 20 años para salir. Introdujo la primera llave en la primera cerradura. El acero, girando, fue un grito en la noche. «Aún puedes irte», dijo Abigail. «Aún puedes marcharte y fingir que nunca oíste nada de esto». Pero Daniel negó con la cabeza. «Necesito saber. Necesito entender». Abigail la sintió, lenta, triste, como si supiera que esa sería su reacción. Introdujo la segunda llave, la tercera. Con un último clic, las 3 cerraduras se abrieron. La puerta se abrió lentamente, mostrando la oscuridad más absoluta. Allá, y algo en la oscuridad se movió. La oscuridad del cuarto era espesa, como una niebla que engullía la luz de las velas. El frío lo envolvió, un frío que se le metió en los huesos y le hizo ver el aliento como vapor blanco. El Abigail se quedó de pie en la puerta abierta,
su rostro una mezcla de resignación y dolor. «Entra», susurró, «pero no te acerques y bajo ninguna circunstancia le hables». Las palabras lee, y les dio poder. Daniel dio un paso dudoso hacia la puerta. Su lámpara de aceite reveló lo que Abigail Calderón había ocultado durante 20 años. La habitación era pequeña, no más de 4 metros cuadrados. Las paredes estaban empapeladas con papeles amarillentos escritos en español. Rezos que se repetían una y otra vez hasta llenar cada rincón. Daniel captó algunas palabras: perdón, olvido, libertad, descanso. Las ventanas estaban tapiadas con tablones clavados, sin dejar escapar un solo haz de luz exterior. En el centro de la habitación había una cama sencilla, y en esa cama cubierta de sábanas blancas sucias y desgastadas había una forma. Al principio Daniel pensó que era un cadáver. La figura era humana, pero horriblemente delgada, con la piel tensada sobre los huesos como pergamino sobre un marco demasiado pequeño. Pero entonces la figura se movió, un movimiento lento, agonizante, como si cada músculo se rebelara ante el esfuerzo. La cabeza se volvió hacia Daniel y vio el rostro de Rodrigo Calderón. No se podía decir lo que el tiempo, música y algo peor que el tiempo le habían hecho a ese rostro. Los ojos estaban hundidos en cuencas oscuras, pero ardían con una intensidad música antinatural, como brasas en un fuego agonizante. La piel era gris y arrugada, no como la de un anciano, sino como si se hubiera secado desde dentro. Los labios estaban agrietados, casi negros, pero lo peor eran sus manos. Estaban extendidas sobre las sábanas, y Daniel podía ver que las uñas había crecido tanto que se curvaron como garras, algunas rotas y sangrientas por rascarse en las paredes durante décadas. «Dios mío», susurró Daniel retrocediendo. La forma en la cama abrió la boca. El sonido que se emitió no era humano. Era un grito ahogado, entrecortado, salpicado de palabras en español que Daniel apenas podía descifrar. «Mi amor, mi Abigail, tantos años». Abigail entró en la habitación quedándose lejos de la cama. Su voz era firme, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. «Rodrigo ya no está», le dijo a Daniel. «Esto es lo que queda cuando alguien ama tanto que se niega a morir, incluso cuando el cuerpo y el alma están más allá de toda esperanza». Daniel se forzó a mirar de nuevo. Ahora comprendía las oraciones en las paredes, las peticiones de perdón y liberación. Abigail había estado rezando a Dios o a quien fuera que escuchara para que liberara a su marido de esta vida imposible. «¿Cómo?», preguntó Daniel. «¿Cómo es posible?». Abigail se sentó en una silla gastada, cerca de la puerta, como si contar esto le costara todas sus fuerzas. «Nos conocimos en Cádiz cuando éramos chavales. Él pescaba, yo vendía en el mercado. Nos enamoramos como solo los jóvenes pueden hacerlo, con todo el fervor de su ser. Nos casamos en contra de nuestras familias. Ellos dijeron que Rodrigo era demasiado intenso, demasiado posesivo, pero yo lo llamé amor». Se secó los ojos con el dorso de la mano. Con los años, su amor se transformó en obsesión. No. Podía tolerar que yo hablara con otros hombres. No podía permitir que volviera a salir de casa sin él. Se puso celoso de mis amigos, de mi familia, incluso de Dios cuando iba a la iglesia. Y entonces empezó a hablar de la muerte. Decía que si uno de nosotros moría, el otro debía seguirlo, que nuestro amor era para siempre y que la muerte no podía separarnos. La forma en la cama volvió a gemir como si reconociera las palabras. «Decidí que debíamos irnos», continuó Abigail.
Tenía parientes lejanos en Estados Unidos y pensé que sí. Si pudiéramos empezar de nuevo, lejos de todo, Rodrigo podría curarse. Pero en el viaje en el SS Meridian empeoró. Se volvió violento, paranoico. Dijo que yo lo iba a abandonar en América, que lo iba a dejar morir solo. Una noche lo sorprendí en nuestro camarote con un cuchillo. Se había cortado la palma y había escrito en la pared con su sangre: «Nunca me dejarás, nunca moriré, nunca te dejaré ir». Daniel se estremeció. La tripulación tuvo que sujetarlo, dijo Abigail. Lo amarraron a la cama y esa noche algo cambió. Su corazón se detuvo. El médico del barco lo declaró muerto, pero cuando fui a verlo, sus ojos se abrieron. No respiraba, pero estaba consciente. Estaba en el limbo, incapaz de ir hacia la vida o hacia la muerte. «¿Por qué no lo tiraste al mar?», preguntó Daniel. «¿Por qué llevas esto contigo?». Abigail lo miró con los ojos llenos de dolor infinito porque todavía lo amaba. ¿Por qué? Pero aún era mi esposo y porque rogó, me suplicó, música, que no lo dejara, que lo ayudara. Así que juré al capitán y a la tripulación que guardaran el secreto. Lo oculté en el camarote. Lo cubrí con mantas y, al atracar en Portland, contraté a unos hombres para que lo transportaran en un cofre cerrado. Compré esta casa porque estaba apartada, porque nadie preguntaría, y durante 20 años he guardado este secreto. «Pero los pescadores», dijo Daniel, «los hombres». «Se han ido», dijo Abigail en un susurro. «No sé cómo, pero su necesidad, su hambre de vida, llega a través de estas paredes. Los pescadores que faenan cerca del acantilado lo sienten, lo ven, su espíritu o lo que sea que sea. Y algunos de ellos, los más vulnerables o los más solitarios, acuden. Se acercan demasiado a las rocas, sus barcos vuelcan y cuando se están ahogando en sus últimos momentos él les roba algo, un trozo de vida suficiente, para mantenerlo vivo un poco más». Daniel miró la forma en la cama con horror. «Eres un asesino», le dijo a Rodrigo. «Has matado a hombres inocentes». La boca de Rodrigo se abrió de nuevo y esta vez las palabras fueron más claras, más desesperadas. «No quiero, no puedo parar. El hambre, Dios mío, el hambre. Abigail, déjame ir, déjame morir de verdad». Fue entonces cuando Daniel comprendió la tragedia. Rodrigo Calderón se hallaba sumido en una situación peor que la vida. Todo infierno imaginable. Consciente, pero no vivo, requiriendo vida, pero imposible de morir. Y Abigail, en su amor y culpa, lo había mantenido así durante 20 años, sin querer perpetuando su agonía y la de los demás. «Tienes que dejarlo ir», le dijo Daniela a Abigail. «Lo que sea que lo retenga aquí, debes liberarlo». «Lo he intentado», dijo llorando. «He probado de todo. Sacerdotes que lo exorcizaron, médicos que trataron de comprender qué lo mantiene vivo. Nada sirve. Quiero, no me dejará ir. Y yo no he tenido el valor de hacer lo único que podría funcionar». «¿Qué es eso?». Abigail se levantó y fue a una vieja silla en la esquina de la habitación. Abrió un cajón y sacó una vieja pistola oxidada pero aún funcional. Destruir lo que quedaba de su cuerpo, destruir el ancla física que lo retenía aquí, pero eso implicaría dispararle, quemarlo. Y no puedo, no he podido en 20 años, porque aunque, después de todo, algo de mí todavía ve al hombre que amé en lo que está en esa cama. La tormenta en el exterior llegó a su punto álgido.
El viento sacudía la casa como si fuera a derrumbarse, y algo cambió en la habitación. El aire se enfrió aún más, y Daniel sintió algo que presionaba su mente. Rodrigo se movía. Lenta, música, dolorosamente. Su cuerpo esquelético se levantó de la cama. Sus ojos ardían con intensidad, horrible, clavados en Abigail con amor, hambre y rabia. Abigail, mi amor, nunca me dejarás, nunca te dejaré ir. Somos uno para siempre. Daniel sintió el pánico apoderándose de él. No era miedo físico, era algo más profundo, más antiguo. Era el temor a algo que desafiaba las leyes de la vida y la muerte. Abigail alzó la pistola con manos temblorosas apuntando al pecho de Rodrigo. «Perdón», susurró. «Lo siento, pero esto debe detenerse». Pero sus manos temblaban. Demasiado. No podía. 20 años de culpa, amor y miedo la paralizaban. Fue Daniel quien reaccionó primero, instintivamente, arrancándole la pistola de las manos a Abigail. Miró a Rodrigo Calderón, a esa cosa lamentable colgada entre dos mundos, y no vio un monstruo, sino el producto de un amor pervertido en algo monstruoso. «Dios te perdone», dijo Daniel y apretó el gatillo. El disparo resonó en la habitación como un trueno. Rodrigo se desplomó. Hacia atrás, un agujero negro en el pecho, pero no hubo sangre, solo un suspiro largo y profundo como si finalmente, después de 20 años, pudiera respirar. Sus ojos se encontraron con los de Abigail por última vez, y en ellos vio algo que nunca olvidaría. Vio gratitud, vio alivio, vio amor real y genuino, finalmente libre de la obsesión que lo había consumido. «Gracias», susurró Rodrigo y sus ojos se cerraron para siempre. El cuerpo se desintegró. No se pudrió ni se descompuso en el agua. Normal, simplemente se desvaneció como una ilusión mantenida por fuerza de voluntad demasiado tiempo. En minutos no había nada más que polvo en las sábanas blancas. Abigail se arrodilló, llorando. Dejó caer la pistola y salió de la habitación, necesitando aire, necesitando la realidad del mundo. La tormenta estaba cediendo. Por las ventanas del pasillo, Daniel podía ver el amanecer abriéndose música en el horizonte, y aquella mañana sintió que algo había cambiado en Blackwater Cove, como si la sombra que había pesado sobre el pueblo durante años finalmente se hubiera levantado. Los días posteriores al tiroteo en la mansión Calderón fueron inusualmente tranquilos en Blackwater Cove. La tormenta había pasado. El cielo era azul por primera vez en semanas. Los pescadores volvieron al mar con renovada confianza, como si supieran que algo maligno había sido expulsado de las aguas. Daniel Cortés se quedó. El pueblo, a pesar de que su aprendizaje como capitán había terminado. Algo pendiente, algo que lo retenía en este lugar y con la mujer que había guardado un secreto imposible durante 20 años. Abigail no había salido de la mansión desde aquella noche. El sheriff Blackwood había venido a comprobar si se encontraba bien, pero ella solo le dijo a través de la puerta cerrada que estaba descansando y que no necesitaba ayuda. El sheriff no presionó. Había pasado suficiente tiempo en el servicio como para reconocer cuándo la gente necesitaba. Tiempo para llorar tragedias que no podían ser explicadas. Finalmente, Daniel se atrevió a ir a verla. Una semana después, ascendió la calzada adoquinada que conducía a la mansión en un crepúsculo que teñía el mar de oro y púrpura. La casa ya no parecía amenazante. Sin el peso del secreto, era solo una casa vieja y cansada que necesitaba arreglar. Llamó suavemente a la puerta. Esta vez Abigail abrió casi de inmediato,
como si me estuviera esperando. Se veía diferente. Había perdido el aire tenso y alerta que había llevado como una máscara durante años. Su cabello estaba suelto, su rostro sin maquillaje, y aunque sus ojos estaban hinchados por haber llorado, había algo diferente en ellos. Paz. Daniel dijo, su acento español rodando más suave, casi musical. Adelante, por favor. La mansión estaba iluminada por la luz del sol que entraba por las ventanas recién abiertas. Abigail había estado limpiando, reorganizando, restaurando la vida a las habitaciones que habían estado abandonadas. Congelados en el tiempo durante demasiado tiempo, se sentaron en la sala de estar y Abigail sirvió té en tazas de porcelana que parecían no haberse usado en años. «He estado pensando en esa noche», dijo Abigail mirando su taza sin beber. «Durante años me repetí que estaba actuando correctamente al mantenerlo vivo, que era mi obligación como su esposa, mi responsabilidad como la persona que lo amaba. Pero era miedo, en realidad. Miedo a estar sola, miedo a aceptar que el hombre que amé se había ido hace mucho tiempo y ese miedo costó vidas. No puedes culparte por amar», dijo Daniel en voz baja. «El amor nos hace humanos, pero el amor también es egoísta», respondió Abigail. «Yo retuve a Rodrigo en ese estado terrible, torturándolo porque no podía liberarlo. Y aquellos pescadores, aquellos hombres buenos, pagaron por mi flaqueza». Se secó los ojos aunque no había lágrimas. Se había quedado sin lágrimas. ¿Qué tenía? «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Daniel. Abigail miró por la ventana al mar, aquel mar que había sido tanto cárcel como testigo de su historia. «Voy a vender esta casa. No puedo estar aquí, rodeada de recuerdos. Hay una orden de monjas en Portland que asiste a viudas y mujeres sin hogar. Las voy a acompañar, voy a dedicar lo que me queda de vida a los demás. Es lo mínimo para enmendar lo ocurrido». «¿Y el cuarto?», preguntó Daniel mirando hacia él. «Techo. Lo he limpiado. Arranqué los papeles de las paredes, quemé las sábanas, abrí las ventanas. Ahora es solo una habitación vacía y creo que eso es lo que tiene que ser, un espacio vacío donde una vez hubo demasiado». Daniel asintió. Se hizo un silencio cómodo entre ellos. El silencio que solo se encuentra entre personas que han visto algo juntas. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo finalmente Daniel. «¿Las desapariciones crees que se detendrán? ¿O Rodrigo era solo una parte del problema?». Abigail. Se pensó la pregunta. El mar siempre se lleva vidas, Daniel. Esa es su naturaleza. Pero lo que hacía Rodrigo, ese llamado antinatural, ese hambre que se extendía más allá de la muerte, eso se acabó. Lo sé porque por primera vez en 20 años puedo dormir sin sus ruegos resonando en mi mente, sin su presencia invadiendo mi conciencia. Daniel se puso en pie para marcharse, pero Abigail lo detuvo con una mano en el brazo. «Gracias», dijo, «por el valor que yo no tuve, por liberarnos a los dos, a Rodrigo y a mí. Cargaré con la culpa de lo que hice el resto de mi vida, pero ahora puedo tratar de música enmendarlo». «No fue solo valentía», dijo Daniel. «Fue piedad. Lo vi sufrir y no podía dejar que siguiera, ni él ni tú». Música. Se despidieron en la puerta dos personas unidas para siempre por un secreto que jamás podrían compartir por completo con nadie más. Daniel volvió al pueblo al atardecer. El sol poniente teñía de sombras alargadas las calles empedradas. En la taberna del puerto halló al capitán Ezra Frost, aguardándolo con 2 jarras de cerveza. «Debía entrar a la mansión», dijo el viejo capitán. «¿Está bien la viuda?». «Lo estará».
respondió Daniel. Ezra asintió sabiamente. El tiempo todo lo cura, pero hay heridas que nunca cicatrizan. Bebieron en silencio un rato, escuchando el ruido de las conversaciones de otros pescadores y el sonido lejano de las olas. ¿De las olas? ¿Te vas a quedar en Blackwater Cove?, preguntó Ezra. Daniel lo pensó. Estaba entrenado. Podía volver a Boston, retomar su carrera, dejar atrás todo esto. Pero algo en él se sentía en deuda con este lugar, con la gente que había conocido, con el secreto que ahora portaba. Por un tiempo más, dijo al fin, hay historias aquí que merecen ser contadas, no las tenebrosas, las otras. Cuentos de pescadores intrépidos de familias que sobreviven ante las adversidades de una comunidad unida ante la tragedia. Ezra sonrió. Sus dientes estaban amarillentos por décadas de fumar en pipa. Entonces, bienvenido, muchacho. Este pueblo necesita gente con visión, que mire más allá de la sombra y que vea la luz. Las semanas se transformaron en meses. La mansión Calderón se vendió a una joven familia de Portland que quería transformarla en una pensión. Limpiaron, restauraron, pulieron, borrando poco a poco las huellas del tiempo. Cicatrices del pasado oscuro del edificio. Abigail se mudó a Portland y mantuvo su palabra. Le visitó una vez. Le halló en un convento sencillo, trabajando en un huerto con otras mujeres. Se veía tranquila, casi serena, aunque todavía había tristeza en sus ojos, una tristeza que probablemente nunca se iría. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Daniel un día, mientras paseaban por el jardín de flores. ¿De qué?, preguntó Abigail. De amarlo, de todo lo que. ¿Qué pasó después? Abigail se detuvo observando una rosa roja que florecía en un arbusto. No me arrepiento de amarlo, dijo al fin. Desearía haber sido lo suficientemente sabio como para reconocer cuando el amor se había vuelto tóxico. Me arrepiento de no haber tenido el coraje de dejarlo ir cuando debía. Pero el amor mismo, porque hasta el amor fallido nos revela algo sobre nosotros mismos, nos revela nuestra capacidad para el bien y también capacidad de hacer daño. Daniel nunca olvidó esas palabras. Regresó a Blackwater Cove con mayor conocimiento de la naturaleza humana, de cómo las mejores intenciones pueden distorsionarse cuando se combinan con miedo y desesperación. El pueblo olvidó las desapariciones. Los nuevos propietarios de la antigua mansión Calderón dieron cenas, abrieron sus puertas, llenaron los pasillos de risas y charlas en lugar de susurros y secretos. El cuarto del segundo piso se transformó en una habitación de invitados normal, y nadie que se quedara allí se dio cuenta de nada extraño. Pero Daniel sabía que algunos de los más viejos todavía recordaban. Todavía miraban al mar al anochecer con respeto y temor. Aún murmuraban sobre la viuda española y el secreto que guardó durante 20 años. Y en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba y el mar se estrellaba contra el acantilado, algunos juraban oír un susurro en español, apenas audible. Imaginación, expresando, gracias, gracias por liberarme. Daniel finalmente abandonó Blackwater Cove. Continuó como capitán y navegó por el Atlántico Norte durante décadas. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida larga y mayormente feliz, pero nunca le contó a nadie lo que había visto en esa mansión en el acantilado. Algunas cosas, decidió, eran demasiado turbias para contarlas. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que otros las llevaran. En 1920, Daniel fue. Una carta. Era una monja de Portland.
informándole que Abigail Calderón había fallecido mientras dormía a los 75 años. La carta decía que sus últimas palabras habían sido en español. Rodrigo, por fin puedo ir contigo, pero esta vez de la manera correcta. Daniel se echó a llorar. Lloró por Abigail, por Rodrigo, por los pescadores muertos. Lloró la tragedia de un amor tan fuerte que desafió a la muerte, pero a un precio terrible. Años más tarde, cuando Daniel era un anciano sentado en su porche en Boston, sus nietos le preguntaban por sus historias del mar. Les hablaba de tormentas y ballenas, de puertos lejanos y amigos intrépidos, pero nunca les habló de Blackwater Cove, Maine, en 1888. Nunca les contó sobre la viuda Calderón y el cuarto prohibido. Algunas historias decidió debían morir con aquellos que las habían vivido. Pero por la noche, cuando el viento del mar llegaba hasta Boston, Daniel cerraba los ojos a veces y recordaba. Recordaba el frío de esa habitación. Recordaba los ojos de Rodrigo Calderón, entre la vida y la muerte, el peso de la pistola en su mano, y la gratitud en la mirada de un hombre finalmente libre. Y recordaba la lección más importante que había aprendido en esa mansión en el acantilado, que el amor es la fuerza más poderosa del mundo, capaz de crear belleza y horror, y que la línea entre la devoción y la obsesión era muy fina, de atravesar, y que a veces amar es saber dejar ir. El mar, frente a Blackwater Cove, sigue su ciclo eterno, ajeno a los dramas humanos que se desarrollan en sus orillas. Las olas continúan chocando contra los acantilados. Los pescadores continúan partiendo cada mañana. La vida sigue como siempre, pero hay una pequeña lápida en el cementerio de Portland que nadie visita. Dice tan solo Abigail Sánchez de Calderón, 1845 a 1920. Descansa en paz. Y con ella, sin nombre ni fecha, hay otra lápida más pequeña. Daniel la puso allí años más tarde, pagando de su propio bolsillo. No está grabado, solo un símbolo, un ancla rota, porque Rodrigo Calderón, el hombre que se negó a morir, el que convirtió el amor en prisión, encontró el descanso, no en la muerte, sino en la misericordia de un extraño y en el sacrificio de la mujer que amó. Su historia es una advertencia sobre los peligros de amar. Sin restricciones, sin sabiduría, sin soltar cuando es necesario, y una lección de compasión, incluso ante lo incomprensible. Murió en 1945 a los 80 años en su cama rodeado de familiares. Sus últimas palabras fueron en español, idioma que aprendió en respeto a las dos personas que le enseñaron lo más importante de la vida: que todos los cautivos sean liberados, que todos los amantes aprendan a liberar, y que todas las puertas cerradas finalmente se abran a la luz. La vida sigue en Blackwater Cove, Maine. La vieja mansión Calderón es ahora una posada atestada de turistas que vienen a experimentar la belleza salvaje de la costa. La habitación del segundo piso es una de las más codiciadas por su vista al mar, y nadie sabe que ahí se vivió una historia que desafió las leyes de la naturaleza. Una historia de amor pervertida en obsesión, por negarse a transformarse en muerte de un secreto guardado por 20 años en la oscuridad. Los ancianos del pueblo aún narran historias en noches de tormenta acerca de la viuda española y su cuarto prohibido, pero cada generación que pasa la historia se transforma en leyenda más que en recuerdo. Y quizás está bien así, porque algunas verdades son demasiado oscuras para la luz del día.
Algunas historias se saborean mejor cuando quedan en susurros entre la niebla. Consejos sutiles sobre los riesgos de amar demasiado y soltar demasiado poco. El mar esconde sus misterios. Aguas negras. Cove guarda el suyo y más allá del horizonte donde el mar besa al cielo, tal vez dos almas finalmente descansan juntas, libres al fin de las cadenas que ellas mismas forjaron. Esta es la historia de la viuda Calderón y el cuarto que nadie podía abrir. Una historia de amor y obsesión, de secretos y sacrificio, de horror y redención. Una historia de hace más de un siglo, cuando el mundo era más enigmático y la frontera entre lo posible y lo imposible estaba más borrosa de lo que está hoy en día. Hoy. Pero en el fondo es una historia eterna porque, mientras los hombres amen con locura, mientras se aferren a lo que deben soltar, mientras crean que pueden vencer a la muerte por amor, habrá historias como esta. Y tal vez eso sea suficiente, una advertencia, una lección, un recordatorio de que el amor en su forma más verdadera, música, debe ser tan capaz de liberar como de sostener. Que Abigail Calderón y Rodrigo Calderón descansen en la paz que les fue negada, en vida, y que quienes lo escuchen aprendan de él, lo recuerden con respeto y comprendan que amar también es saber decir adiós.